los muchachos en la gradería. Agradecerle a la Universidad Cooperativa y al programa de mercadeo profesional, al profesor Julián Suárez y a cada uno pues, de los directivos y profesores que tuvieron a bien invitarnos para compartir con ustedes la experiencia de la localidad Octava de Kennedy. Hasta hace un mes era el personero de esa localidad. Desafortunadamente la delincuencia quiso que no fuera más personero, casi entrego mi vida, pero gracias a Dios puedo compartir con ustedes hoy lo que pudimos trabajar en esa localidad. Esta presentación que vamos a hacer en esta noche y compartir con ustedes, voy a hacer una primera parte de conceptualizar el tema del Estado Social de Derecho para poder entender por qué el enfoque que se llevó en la localidad de Octava de Kennedy fue un enfoque de garantizar derechos a los jóvenes baristas. Debo recordarles entonces, y empezar por allí, que en el año 1991, gracias al movimiento estudiantil, se logra en nuestro país convocarnos en una asamblea constituyente para expedir una nueva constitución política. Y esa nueva constitución política, que nace pues de una asamblea participativa en donde no solamente estuvieron los partidos tradicionales, sino una asamblea constituyente donde participaron los deportistas, los indígenas, los artistas, la gente sin partido y los sindicalistas, al igual que los empresarios, logró entonces definir que este iba a ser, o se definía a partir del año 1991, en un Estado social de derecho, democrático y participativo. Allí, como lo ha señalado el doctor Uprimi en alguno de sus escritos, se hace la relación de un Estado liberal, pero también de un Estado intervencionista desde el concepto de lo social. Cuando en la Constitución Política hablamos de que es un Estado democrático y participativo, recoge entonces el concepto de la República Liberal, que serán las mayorías, que será a través de la democracia, a través de la voluntad del pueblo, que se definirán las políticas públicas a desarrollar por los gobiernos que estarán a la cabeza de ese Estado. Pero también, cuando se define como Estado social de derecho, está implicando entonces que esta organización política tiene como propósito garantizar los derechos de todos y de todas. Es decir, que del Estado definido en la Constitución de 1886 al Estado de la Constitución de 1991 hay una gran diferencia. La preocupación no es la proclamación de los derechos, sino que la preocupación es la garantía de los derechos, y en especial a aquellas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por eso el Estado Social de Derecho debe intervenir cuanto sea necesario a fin de garantizar los derechos de todos y de todas, logrando por supuesto la inclusión social de aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Dentro de este concepto entonces del Estado Social de Derecho, emprendimos el proceso en la localidad Octava de Kennedy. Proceso que hay que resaltar porque ha sido, sin exagerar, una perfecta suma de sinergias, en donde la policía, la alcaldía, las instituciones del gobierno local, la personería y la comunidad se unen, sin importar el liderazgo de quién era. Simplemente lo que importaba allí era convertir en realidad el Estado Social de Derecho. Esa premisa de garantizar los derechos a aquellos que estaban en situación de vulnerabilidad. Y así entonces empezamos el proceso en la localidad Octava de Kennedy. Por supuesto, teniendo en claro los fines de ese Estado Social de Derechos a los cuales ya me referí, pero que quiero señalarlos aquí en la diapositiva. Esos fines que están allí establecidos en el artículo 2 al artículo 10 de la Constitución. Es decir, que el Estado tiene como fin servir a la comunidad. Ese era nuestro propósito. La suma de sinergia era servirle a la comunidad. Segundo propósito,
cumplir lo que se establece en el artículo 2 de la Constitución, y era que a través de nuestra intervención estábamos promoviendo la prosperidad de todos y de todas, y en especial de aquellos que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Y por supuesto, facilitar la participación de los jóvenes barristas en las decisiones que se fueran a tomar. Y y promovimos el proceso desde ese principio de que las autoridades estamos constituidas para proteger a todas las personas, sus derechos, sus bienes y sus creencias. Un joven barrista tiene sus propias creencias, cree en su equipo de fútbol, cree en su parche, y las autoridades estamos para garantizar los bienes y las creencias de todos y de todas. Así entonces, el proceso nuestro, que adelantamos con 4 barras futboleras en la localidad, con la barra de Santa Fe, la barra de Millonarios, la barra de América y la barra de Nacional. Y la barra de Nacional tiene y logra los resultados a partir de los 3 propósitos que nos propusimos allí. Más que propósitos, principios rectores del proceso. El primer principio rector del proceso era reconocer el fenómeno del barrismo como una forma de expresión y organización de los jóvenes. No vimos a los jóvenes como delincuentes, sino vimos a los jóvenes barristas como una forma de organización. Fue el primer principio en el proceso. Segundo principio, los jóvenes barristas son sujetos de derechos, y en el contexto del Estado Social de Derecho, las instituciones tenemos que jugar el papel de garantizar los derechos. Y el tercer principio es que los procesos de restablecimiento de derechos implican no solo la participación comprometida de la institución, sino también la de los jóvenes en el desarrollo del principio de la corresponsabilidad. Ello implica entonces que si los jóvenes íbamos a garantizarles derechos, ellos tenían que convertirse también en agentes que garantizaban derechos de los otros y de las otras. El proceso se desarrolla de la siguiente manera, por favor. Y aquí quiero hacer un reconocimiento especial. Qué bueno que en esta reunión hayan invitado a una persona que merece el mayor respeto desde mi punto de vista profesional y sobre todo desde mi vida y desde mi sentir como ser humano. Y me refiero a la agente Flor Cómbita, que se encuentra aquí presente y que ha sido esa mujer que va a los parches, que va a los parques, dentro de ese papel que tiene que jugar como policía, pero buscando cuáles son las dificultades que hay de los jóvenes para buscar a las autoridades a fin de que garanticemos derechos. Así es que la primera parte de este proceso fue adelantar diálogos sobre la situación de derechos de los jóvenes barristas. Y esos diálogos los empezamos a hacer en los parches, allá en los parques, y yendo donde estaban los jóvenes, a través de esta agente de la policía Flor Cómbita y el subintendente Camacho. Fue la policía, la personería local, y empezamos a hablar con los jóvenes en los parches. Y no era fácil establecer el diálogo con ellos, porque ellos lo que sentían y lo que veían en el Estado era un Estado, no un Estado que garantizara derechos, sino un Estado caracterizado por la represión. Finalmente, logramos dialogar con ellos, logramos establecer un diálogo. Inicialmente lo hicimos con Santa Fe, con un joven barrista que se llama Juanito. De pronto ustedes lo han visto en la barra, es un poco más gordo que el personero de Mártires y además tiene tapado todo su cuerpo. Logramos establecer diálogo con él. Luego lo hicimos con Millonarios, con Marioneto, quien desafortunadamente en este proceso fue asesinado y perdió la vida. Luego dialogamos con Aldo de Nacional, y por último el diálogo lo establecimos con la gente de América, con Fabián. La primera parte fue